vinculados a recursos humanos. Venimos de una mañana donde hemos hablado sobre la recuperación del turismo a través del talento, y en este caso lo que queremos tratar en la tarde es la parte más de datos, de cómo nos pueden ayudar los datos en este ámbito, y también la parte de la digitalización, que será en un panel posterior. Conmigo se encuentran, pues por un lado tenemos a Álvaro Carrillo, que es director gerente del Instituto Tecnológico Hotelero. Bienvenido. Gracias. Buenas tardes. Tenemos también a Gemma Gómez, que es directora de Talengo, que es una empresa de recursos humanos, headhunting y demás, en la parte ejecutiva, liderazgo, y que creo que también nos dará una visión muy interesante. Por otro lado tenemos a Luis Servas, que es Head of Digital Workplace and Data Analytics en Aseco Spain, creo que lo he dicho bien. Sí. Muy bienvenido, y también nos va a aportar pues esta parte que ellos están haciendo de transformación digital en empresas de muchos ámbitos, pero también en el sector, con esa visión del dato. Y luego pues tenemos también a María García, que es también responsable de Data Analytics en la parte de recursos humanos de Amex, pues conocido American Express por todos nosotros en esta parte vinculada al gasto. Así que bienvenidos a todos. Gracias. Muchas gracias por estar en Fitur Talent de nuevo y por apoyar el talento desde el dato, ¿de acuerdo? Así que vamos a ello. Tenemos aproximadamente una hora por delante de panel, y me gustaría empezar vinculando un poco lo que es el término de Data Driven Management, ¿no? Que se habla de liderazgo a través de esta gestión del dato, que se habla en muchos sectores, en el sector también cada vez más, y aquí me gustaría mirar a Álvaro, porque la parte del sector hotelero nos interesa cómo están realmente, si están trabajando en estrategias de Data Driven, y si es así, cómo lo están haciendo. Pues aquí yo creo que además este es un foro perfecto para poner encima de la mesa dónde están o dónde pensamos que están las empresas en España. Yo creo que hay un salto cualitativo muy grande entre las corporaciones, las grandes empresas, y yo creo que pasará en otros sectores, pero al menos en el sector turístico, en el hotelero, las grandes compañías, esto del dato, bueno, son grandes, o sea, ya la diferencia, grandes compañías, oye, pues al menos nosotros estamos empleando a muchas personas, tenemos muchos datos, tenemos muchos clientes, y luego intentarán tomar las decisiones de una manera u otra manera, pero al menos sí que son conscientes de que tienen algo ahí, que son datos, y ahora veremos cómo se pueden utilizar, y podemos tomar las decisiones en base a estos datos para ver, y lo estamos hablando justo antes de empezar la mesa, para ver qué es lo que ha pasado, qué es lo que hemos hecho ha pasado, o para ver qué es lo que hay a futuro. Y luego tenemos un salto, yo creo que bastante importante, que es con la gran masa de las empresas turísticas que tenemos en España, que son las pymes. Y aquí las decisiones se están tomando, como ha dicho don Antonio, toda la vida. Aquí la cultura de la compañía es la de don Antonio. Y si tiene el don por delante es porque es el fundador. Y da igual que tenga 85 años, don Antonio sigue siendo don Antonio, y su hijo, por mucho senior vice president que sea, sigue consultando ciertas cosas en la cena de Navidad con su padre, al menos cuál es el dividendo que les toca repartir. Entonces, aquí hay un salto entre pyme y gran compañía. Yo creo que las grandes compañías cada vez son más conscientes de qué es lo que se puede hacer y cómo tienen que tomar las decisiones en base a los datos. Empieza a haber herramientas que les permiten mirar los análisis ex post, que yo digo muchas veces son ex post mortem, que te permiten razonar el por qué han pasado muchas cosas, pero sobre todo, y yo creo que es algo que podemos aprender muchos en esta mesa, es qué cosas se pueden hacer para tomar decisiones a futuro en base a datos y las herramientas que permiten tomar este tipo de decisiones. Y aquí una sugerencia, y les pasa a todos, da igual que estés hablando con Google o con IBM para aplicar inteligencia artificial, al data lake o al big data que tú tengas, y es que cuando tengamos ya herramientas que funcionan dentro del sector turístico para las corporaciones, que vayan ampliando cuál es su cartera o su potencial cartera de clientes, para que vayan ampliando esas herramientas para las funcionalidades que a lo mejor son más básicas que las que necesita una gran corporación, pero que les permitan a las pymes al menos conocer otras maneras de gestionar, porque lo que tú decías muy bien, aquí hay una cultura de liderazgo detrás de cómo se toman las decisiones, y tenemos un empresariado muy artista, que toma las decisiones de una manera muy personalista, pero que podemos profesionalizar todo eso. Yo creo que el Big Data y la inteligencia artificial viene aquí para poner de manifiesto que las decisiones se pueden poner de otra manera, y aquí hay asociado un cambio cultural que yo creo que es un salto cualitativo muy importante. Sin duda, yo creo que esta visión, a mí me gustaba que estuvieses en este panel, Álvaro, porque la parte de las pymes tiene que estar representada también de alguna manera, y tenemos que ver cómo somos capaces de que esta parte de datos ellos también la incorporen, ¿no? Entonces, en este sentido, yo creo que es importante ahora también poner el foco en el data driven, pero
no únicamente a nivel negocio, es decir, en turismo se habla a nivel de volumen de datos que tenemos en muchos ámbitos que nos aplican a negocio, pero ¿qué pasa con recursos humanos? Es decir, y ya en las grandes empresas como tenemos Amex, que ahora nos contará también María, pero también Gema desde Talengo, es decir, en el sector turístico lo que tengáis, que hayáis trabajado con ellos, sé que no tenéis la especialidad en ese sector, pero sí que lo trabajáis en muchos otros. Sí, trabajamos con parte del sector, con muchos de los players. A mí, antes de comentar un poco cómo necesitamos el dato, porque para nosotros es imprescindible. Tú no puedes buscar talento ni desarrollar talento si no tienes un punto de partida, y el punto de partida te lo da el dato. Pero es verdad que existe una brecha importantísima entre las grandes compañías y las pymes en cuanto a la gestión del dato, pero es verdad que nosotros que trabajamos en management y en aportar a las compañías soluciones de talento que les ayude a recorrer ese espacio desde las skills, sí hay fórmulas, porque al final, aunque sea una pyme, puede haber asociaciones y muchas más cosas, pero ellos tienen algunos datos y pueden, en vez de guiarse por sensaciones, trabajar ese dato, ¿no? Empezar a analizar qué datos tienen encima de la mesa. Una vez que ellos han hecho ese análisis de datos, es muy interesante ponerlo en marcha. Yo tengo estos datos, voy a poner en marcha mi situación con el dato que tengo encima de la mesa y voy a comprobar qué está pasando. Hay un montón de herramientas que nos permite ir viendo qué está pasando y después tener un dashboard con todo lo que estoy implementando para ver cuáles son las desviaciones con respecto a los objetivos marcados. Y ahí, ahí yo creo que sí que tienen alguna cosa que podrían hacer. Con respecto al talento, nosotros medimos todo. Si tenemos que buscar un directivo, pues de una cadena hotelera o de cualquiera de los nichos que componen este sector tan importante, necesitamos saber cuál es el market mapping, es decir, cuál es ese mapa de talento que hay para buscar exactamente a la persona. Hacemos búsqueda de directivos, con lo cual no hay muchos. Esto ya es un dato en sí mismo, ¿no? Efectivamente. Entonces, aquí tenemos que tomar nota. Y normalmente el impacto que tienen las organizaciones es tremendo, con lo cual tienes que acertar con la persona y tienes que medir cuál es el talento de esa persona en conocimientos, pero también en habilidades que les permitan alcanzar los retos estratégicos que se hayan planteado. Y después en la parte de desarrollo igual, necesitamos medir, evaluar skills, evaluar talento y empezar a llevar al líder del punto A al B. Y para eso necesitamos el dato. Sin el dato, la verdad que, por lo que sería difícil. Estás diciendo, Gemma, tenemos muchos datos, ¿no? La cuestión es si realmente somos conscientes de ello y qué estamos haciendo cada uno de nosotros en este sentido. Tal cual. María, desde Amex, ¿no? que realmente aportáis al sector este indicador, esta información tan valiosa como es el gasto, ¿no? Y contribuís a la experiencia del cliente en este ámbito. Me consta que estás en un departamento, Recursos Humanos, Data Analytics de American Express. ¿Qué estáis haciendo desde el punto de vista de unir el dato con la parte de recursos humanos y sobre todo qué aportáis a negocios, si ellos aportan también, cómo estáis estructurados en este sentido? Claro, yo aquí quería aportar dos ideas adicionales a las que se han comentado. En primer lugar, el foco en la experiencia, que además en un sector como el turismo es tan relevante, ¿no? Y para American Express también, ¿no? American Express, al final, el objetivo de American Express es convertir el momento del pago en una experiencia. Y para poder hacer eso, lo que hay detrás es innovación, hay tecnología y, desde luego, como no, datos, ¿no? Para poder generar esas experiencias. Y nosotros pensamos que para poder dar eso, que es nuestro objetivo, pues ese mismo enfoque es el que debemos tener hacia nuestros propios empleados, ¿no? Y esa es la filosofía y el modelo que tenemos de recursos humanos. De hecho, el departamento se llama así, experiencia de empleado, ¿no? ¿Y qué estamos haciendo para hacer esto? Pues supone un cambio cultural y de mentalidad importantísimo. Y yo lo enfoco en dos ámbitos. Primero, los profesionales de recursos humanos, ¿no? Estamos hablando de nuevas competencias, de nuevas capacidades y conocimientos. No solo de las herramientas tecnológicas, sino que eso se llaman los hard skills, ¿no? De la tecnología. Lo más relevante y donde realmente podemos tener impacto es cómo trasladamos esas hard skills de la tecnología en la parte soft, ¿no? Y aquí hablamos de, vale, yo soy una persona de recruitment, soy una persona que está haciendo tal y me encuentro con una cantidad de datos en desarrollo, en talento, en performance, lo que sea, ¿qué hago con todo ello? Los datos tienen que ser capaces de contarme una historia, de yo ver esa historia y de ser capaz, por lo tanto, sustentándome en esos datos, trasladársela al negocio. Es la manera en la que vamos a generar valor a negocio
y ser fiables, ¿no? Y tener una sostenibilidad detrás, ¿no? Esta parte me ha gustado porque en realidad hablamos del dato no únicamente en bruto, puro, sino que tenemos que trasladarlo con una historia detrás, si no realmente no llegamos, ¿no?, a contarlo o a que realmente nos hagan caso en este sentido. Y aquí hay una parte de tecnología muy importante, yo creo, ¿no, Luis? Porque hablamos de tecnología, el sector, a mí me consta que está trabajando mucho, y de hecho ITH lo tenemos aquí con Álvaro también, trabaja mucho a nivel tecnológico, pero cómo la tecnología ayuda en este caso en el ámbito del dato, los recursos humanos, y si realmente el sector lo está trabajando, está utilizando tecnología para esto. Bueno, en primer lugar, el sector sí que utiliza mucho la tecnología. Se ve que las grandes corporaciones que han pasado de esa conectividad y de esa gestión en modelos Big Data, sí que la están utilizando. ¿Cuál es el objetivo del sector? Pues que toda esa tecnología se democratice, que le llegue a todo el mundo, ¿no? Ahí tenemos que intentar todos hacer un esfuerzo para esas buenas prácticas y esos modelos predictivos que nosotros dentro de ASECO estamos aplicando a grandes corporaciones, le llegue también a la pyme, le llegue a ese pequeño comercio llamado Antonio, ¿no? Ahí es un esfuerzo que tiene que hacer, por un lado, pues los grandes clústeres políticos para apoyarlo, ¿no? Pero sí que es muy importante indicar que no todo es dato. Llegamos a grandes corporaciones, tienen miles de millones de datos, miles de millones de registros, pero siempre le indicamos, no perdamos el norte. ¿Cuál es el objetivo? ¿Por qué quieres tener datos? ¿Para qué quieres tener datos? Dicen, porque quiero sacar modelos predictivos, tengo que tener dashboard, quiero generar analítica descriptiva, prescriptiva, y al final perdemos el norte y pensamos que con tener la herramienta o digitalizar la empresa vamos a llegar a nuestras estrategias comerciales. Y yo siempre le comento, tu mayor recurso es el empleado. No perdemos ese engagement, porque al final es la gasolina, es la pieza crítica de todas las compañías. Pensamos que dotando con un móvil, un portátil o una herramienta, la empresa va a llegar a objetivos. Pero cuando la herramienta fundamental, y soy tecnólogo, la herramienta fundamental es el empleado. Y desde las empresas de tecnología cada día nos damos más cuenta que hay que generar la digitalización, la gestión del dato, la explotación del dato. Lo que debe es potenciar la inteligencia de tus empleados, porque por muy listo que sea un empleado van a pensar más 100 personas, y lo que tenemos que generar son canales por los cuales el empleado tenga acceso al dato y pueda explotar ese dato, que tus empleados potenciar su inteligencia, lo primero, democratizar el dato dentro de la compañía, porque democratizándolo, esos nichos departamentales que hay en todas las compañías del sector turístico, tenemos administración, recursos humanos, comercial, hay pequeños corralitos del dato dentro de cada compañía. Planteamos democratizar el dato, y la siguiente parte esencial, el engagement del empleado. Utiliza ese dato para hacerle parte de la empresa, porque si no tiene claro que es parte de la empresa, por muchos datos que quieras y muchos modelos predictivos que tengas, no van a salir adelante. Y hay una cosa también, y perdona, muy importante que le indicamos a todas las empresas: ser tú mismo. Antes de abordar cualquier proyecto, modelos y estrategias del dato que han funcionado en unas compañías posiblemente no funcionen en la tuya. ¿Por qué? Porque todas las empresas son singulares y tienen modelos de dato y del gobierno diferentes, con estrategias diferentes. Por lo tanto, le indicamos, aunque tengas el dato, no hagáis copiar y pegar, sino busca tu singularidad y explótala. Justo. Álvaro, adelante. Decías, totalmente de acuerdo contigo con el tema de democratizar el dato, innovación abierta. A mí me toca más por la parte de ITH, de tecnología, innovación abierta y tal, y es como, a ver, no es decirles alma de cántaro, pero si en tu compañía el de producción no se habla con el comercial, ¿quieres tú que ahora que el de producción hable con el de comercial de la competencia? O sea, ¿de qué estamos hablando? Entonces, tú hablabas de datos, yo hablo ya de información, porque muchas veces la información es poder, el dato es poder, el dato es negocio. Entonces, esa filosofía de democratizar el dato yo creo que es totalmente acertada, porque es un cambio cultural, que es lo que me ha encantado, lo he apuntado. Los datos te tienen que contar una historia. Y es como, a ver, los datos son datos. Para que un dato te cuente una historia, tú tienes que saber mucho de datos o de cómo analizar datos. Y aquí entra otra vez la parte de la formación y la capacitación para ser capaces, primero, de decir, ojo, que estos
datos son importantes, a ver qué historia me pueden contar. Pero hace falta una cultura detrás, tanto para democratizar los datos como para saber que detrás de, oye, y este problema que tenemos, dame datos, que con datos yo creo que este problema podemos sacar las causas reales del problema, pero tienes que tener esa capacidad, tienes que estar formado para saber que si tenemos los datos detrás de esta casuística, igual y todo podemos encontrar la solución. Porque si no te enfrentas al tema, pues qué bien, aquí están los datos, pero oye, ¿y a ti por qué te cuentan una historia? Que a mí los Crispies no me dicen nada, a ti sí te dicen algo, ¿sabes? Entonces aquí hace falta un cambio cultural, hace falta formación, hace falta dotarse de skills para que, y aquí cambian los perfiles. Ojo, es que el que tiene que entender la historia que le cuentan los datos no es el comercial al que le hemos dado 2 cursos. Que no. Que puedes empeñarte en darle muchos cursos al comercial que tiene un máster, pero para entender los datos que le tienen que servir a comercial tenemos que contratar otro perfil distinto, porque reconvertir a los que tenemos va a ser hard. No, me gusta esta aportación. Al final va en la línea de intentar ver cómo lo hacemos, que ya has dado pistas, Álvaro, ¿no? Para atraer, conectar con el talento, pero a través también del dato, de la información que tenemos, y luego comprometerlo dentro de las empresas, ¿no? Entonces, temas de formación, como estamos diciendo, la parte de la tecnología. Pero me gustaría ir un poco más al detalle, ¿no? Precisar incluso casos de éxito que podáis conocer en lo que realmente estemos viendo, y yo me consta que María estáis haciendo cosas también en Amex, para, oye, ese talento que tenemos ahí, del que estamos hablando estos días aquí en Fitur Talent, realmente a través de esta información que tenemos, de estos datos, cómo llegamos a ellos para atraerlos, ¿no? Porque la formación a lo mejor viene luego, o a lo mejor una formación también podemos ya aprovechar para atraer, pero ¿qué estamos haciendo? ¿Cómo podemos hacer para tenerlos dentro con nosotros? Yo creo que aquí, bueno, por terminar el hilo, la parte cultural es importantísima, ¿no? Entonces, el uso de datos por todos los ámbitos, desde recursos humanos, como yo comentaba al principio, pero también por el resto de la organización. Y hay caso de éxito, no sé si de éxito, espero que sí. Lo que estamos haciendo nosotros, al menos en American Express, es para la función de recursos humanos dar esa capacitación. O sea, un programa global donde primero establecemos las bases de esa estrategia digital, dónde queremos estar, cuáles son nuestras necesidades de datos, ¿no? Y en base a eso, pues fíjate, hemos generado una escala, una herramienta donde todos nosotros nos podemos medir dónde estamos. Es el autoconocimiento y tengo que saber cuáles son mis espacios de mejora, ¿no? Y en base de eso hay programas itinerarios ya específicos para ese punto mío en el que yo me encuentro. Eso es recursos humanos, pero el resto de los departamentos y funciones de la compañía también, tú lo decías. ¿Qué pasa con el de producción? Que no se habla con el comercial, que no se entienden los datos de unos de otros. Entonces, esas competencias que hasta ahora buscábamos, competencias base de la compañía a la hora de buscar talento, alineadas con los valores de cada compañía, se incorporan a esas competencias core o básicas, las competencias de datos o tecnológicas o digitales, ¿no? Y ahí lo que estamos haciendo en España, por ejemplo en American Express, es lo mismo, es un programa digital dirigidos a todos los empleados de la compañía, porque también encontramos que aquí hay mucha variabilidad en el nivel de desempeño de estas capacidades. Hay áreas, departamentos, funciones que por los motivos que sean ya vienen muy avanzados y hay otros que no. Y tenemos que encontrar el punto que es óptimo para la compañía y ayudarles a llegar a ese punto óptimo, ¿no? Y ese es el enfoque cultural que estamos tomando desde American Express y las medidas, ¿no?, que estamos poniendo para alcanzar esto. Nosotros en este sentido lo que estamos haciendo muchas veces en los procesos de búsqueda, incorporar herramientas de ajuste cultural que van y se basan en datos, pero aquí sí que no vamos al dato global, porque cuando estamos hablando de ajuste cultural tú tienes que hacer un análisis previo de la organización a la que al final el profesional va a acabar desempeñando sus funciones, para a partir de ahí poder cuadrar con el perfil, los intereses, esos valores en los que se tiene que apoyar el directivo, y hacemos ese ajuste. Pero también tenemos en cuenta otra cosa, porque ahí tienes un riesgo muy importante, que es que sesgas y conviertes a una organización en patrones exactamente igual en cuanto a valores y cultura, y perdemos algo que es importantísimo hoy en día en las organizaciones, que es la diversidad, porque necesitamos perfiles que encajen en los valores de la organización, pero a la vez que sean diversas. Hay una cosa que es importantísima: se empezó a hablar de diversidad en las organizaciones porque hay un dato que respalda que las compañías con perfiles diversos tienen mejores resultados, mejor reputación, mejor marca y valen más. Un dato, ¿no?
Entonces tenemos que contrarrestar, en cierto modo, por un lado, ver el encaje cultural, pero por otro lado, ver perfiles diversos en intereses, en nivel técnico, en experiencias previas. Cada vez estamos incorporando más talento intersectorial, porque nos damos cuenta que muchas veces se crean zulos endogámicos cuando siempre incorporamos a la gente que viene del mismo sitio. Y son proyectos que nos están generando unos niveles de retención del talento y de éxito dentro de las compañías importante. Qué bueno. Y esta parte cultural, que voy a coger también de aquí el hilo, porque me parece interesante. Es verdad que es una transformación, igual que hablamos la digital, la cultural en este caso, y hay maneras para hacerlo. Me gustaría saber, quizás también ahí Álvaro, claro, muchas veces miramos las grandes empresas del sector, ¿no?, que se arman dentro de un gran proyecto, esto es lo que nos viene a la mente, pero si yo estoy en una pyme y tengo, ¿no?, a lo mejor 2, 3 empleados o no, o si soy un autónomo en el sector, tenemos muchísimos, ¿cómo hago yo, no? No sé si vosotros estáis también apoyando esto de alguna manera, de la parte, Sí, como si conocéis. Estamos haciendo cositas, no, pero esta discusión la hemos tenido muchas veces internamente. Claro, ¿cómo es de diverso un autónomo? Vamos. Pues depende del cliente que tenga delante, ¿sabes? Si el cliente es alemán cuadriculado, pues ese autónomo es lo más parecido a un alemán que se encontró ese cliente en la vida. Y si el cliente es de Cádiz, y perdón si hay alguien de Cádiz, pues ese cliente es el que canta las mejores chirigotas. El propio autónomo es muy diverso en sí mismo en función del cliente que tenga, no pensemos solamente... Pero esto, ojo, porque luego a la hora de gestionar, cuando estás al mando te interesa tener a un equipo eficiente y leal. Y sabes que te estás perdiendo algo porque no tienes ese punto de diversidad. Y luego, personalmente, tomar estas decisiones es complicado porque estás mucho más cómodo en tu zona de confort con un equipo leal y eficiente que trabaja bien, que nunca te dice algo sorpresivo, porque el innovador ya eres tú, tu equipo quieres que sea ejecutor, y cambiar esa mentalidad para que metan la diversidad dentro de su propio equipo es un cambio cultural muy, muy complicado. No, pero a la hora de ver, nosotros desde ITH estamos trabajando en un proyecto europeo, se llama NTG, Next Generation, y aquí estamos incorporando todas las competencias y skills que hay a nivel europeo dentro del sector turístico. Y aquí sí que hemos tenido que hacer diferentes matrices para categorizarlas, y tenemos distintas matrices, están pintadas de colorines, que se ven como mapas de calor y demás, y ves una que hay para las grandes corporaciones, otra que hay para las empresas que son pymes para la Unión Europea, que son hasta 500 empleados, una pyme europea, y luego tenemos otra para autónomos y muy micro enterprises. Y entonces ahí te das cuenta como el mapa de color, simplemente el ver el nivel de skills que hay y el valor que tiene cada uno de ellos, es que no tienen nada que ver. Las competencias y las skills digitales de sostenibilidad y de las soft skills que hay a nivel, que se están definiendo a nivel europeo, no tienen nada que ver para las grandes corporaciones, pero aún así estamos haciendo el esfuerzo y estamos aportando el granito de arena desde el punto de vista de España para que esta gestión y estos itinerarios que hay para los distintos puestos de trabajo en el sector turístico tengan un dato por detrás, y estamos discutiendo, oye, porque aquí es un 2 y aquí es un 5, y en las soft skills que hay como 27, pues aquí estamos un 3, y qué raro que en Hungría aquí esto estoy muy alto, esto estoy muy bajo, pero estamos poniendo los mapas encima de la mesa, y a partir de aquí empezar a intentar construir tanto itinerarios para puestos de trabajo como para luego temas de formación. Lo que pasa que es proyecto europeo, muy bien intencionado, las universidades detrás, los centros de formación, las patronales apoyando, pero luego aquí hay una labor inmensa para conseguir que esto cale en el sector y que, oye, sí, pues hay herramientas, sí, existen las herramientas, pero hay que ser muy pesado para que las decisiones poquito... Y yo creo que aquí va a hacer mucho el cambio generacional. O sea, ahora alguien que ya tiene montada una empresa y tal, o que está haciendo las cosas de determinada manera, será complicado que se les introduzca una nueva manera. Es que estamos hablando de tomar decisiones o decisiones en cuanto a talento y recursos humanos en base a no una entrevista personal donde yo te conozco, porque por mucho que sean data driven, la entrevista con el jefe final esa la tienes seguro. Si fuese data driven, bien driven, la entrevista final no hacía falta. Entonces aquí hay un tema cultural complicado, pero que poquito a poco, y lo que decía, yo creo que el cambio generacional, cuando las compañías vayan cogiendo otros perfiles directivos más jóvenes, poquito a poco serán mucho más conscientes de que existen herramientas para ser más rentables, porque es que si tomas las decisiones en base a datos, al final tienes evidencias que te permiten, si cometes errores, saber dónde los has cometido de una manera más eficiente. Justo. Sí, totalmente. Yo creo que ahí das en la clave, ¿no? El cambio generacional hace que tengamos cada vez perfiles más sensibles al tema digital, al tema de los datos, y es algo que los que ya estamos aquí pues nos va
tenemos que ir incorporando. Somos viejos. Y bueno, y al final ¿no? viene y nos ayuda, ¿no? En este sentido. O sea que yo creo que ese es un punto muy interesante también abordar, porque en el sector necesitamos también y estamos pues muy abiertos a que este talento joven se incorpore y nos dé todas estas ideas, ¿no? O sea, en este sentido me gustaría también abordar la parte de negocio, es decir, negocio hasta ahora, por lo que ha tenido los datos, ha manejado datos y nos parecía normal, ¿no? Y en cualquier sector, pero estamos en el turístico y es así, ha sido así. Y en este caso ahora recursos humanos también tiene datos y tiene mucho que aportar ahí. ¿Cómo habla negocio con recursos humanos? Y miro a Mex porque sé que María, tú ahí tienes experiencia también que nos puedes aportar. ¿Cómo habla negocio con recursos humanos? ¿Qué datos realmente están sirviendo desde el punto de vista de recursos humanos para contarle al negocio qué está sucediendo? Y sobre todo porque el cliente interno muchas veces no es el, bueno, en realidad es el que hace que la parte externa funcione, ¿no? Claro, entonces, correcto, sí. Antes me gustaría comentar que me ha gustado mucho el comentario de Álvaro de al final hay una entrevista. O sea, al final, y es que debe de ser así, ¿no? O sea, yo creo que ni la tecnología, ni la innovación, ni los datos, su función en ningún caso debe ser sustituir la parte humana, sino potenciarla, ¿no? Entonces, lo importante aquí para mí es cómo llego a que esa persona que se sienta delante de esa persona a hacer una entrevista es ese y no el de al lado, ¿no? Y ahí es de esa parte previa que decías, de esos mapeos, es esa función detrás para asegurarme que la terna, que los 2 o 3 candidatos que veo, y ahí ya le pongo el personal touch, ahí son los adecuados, ¿no? Eso por un lado. Luego hablabas de cómo hacíamos para intercambiar los datos, cuál era el enfoque. Pues para nosotros los datos dejan de ser de recursos humanos, obviamente, y los dueños son los propios empleados, los propios líderes, ¿no? Incluso las herramientas son de ellos. Antes, quien metía los datos en recursos humanos, en la plataforma de nóminas, en no sé qué, era el de recursos humanos que cuando venía el empleado cogía la hojita y la metía, la picaba, ¿no? Eso ya no es así, es el propio empleado. Administración de personal. Administración de personal, correcto. Es el empleado, en primer lugar, el candidato en fase de aplicación, en que empieza a introducir datos en el sistema de la compañía. Es el propio candidato antes de ser empleado. Una vez que ya eres empleado, sigue siendo dueño de los datos que hay en la compañía. Y los líderes, cuando hay movimientos de talento, cuando hay cambios, etcétera. Nosotros al final tenemos la capacidad de aglutinar todos esos datos, asegurarnos que es la fuente de verdad, ¿no? Y ahí en la parte tecnológica necesitamos un partner bien fuerte para asegurarnos que es la fuente de verdad y que damos. Me ha gustado también, yo quería comentar también el tema de la democratización, porque es a donde nos lleva, ¿no? A compartir estos datos. A cada uno hay que definir, de función de la empresa, a cada uno qué datos se les comparte, en qué formato y en qué tiempos. A los empleados unos, a negocio otros. Justo. Y esa es la parte estratégica que hay que decidir, ¿no? Y aquí me gustaría ligarlo también otra vez con el tema cultural, porque las nuevas generaciones, y cada vez lo vemos más, ¿no? Este autoservicio, esta necesidad y esta exigencia de transparencia, de compromiso de las compañías con las sociedades en las que operan, ¿no? Pues se tienen que ser capaces y para el engagement, tienen que ser las empresas capaces de contar estas historias, de transmitirlo a través de sus datos. ¿Cómo hacemos en diversidad? ¿Cómo estamos en diversidad? Cuando hay candidatos que entran, quieren saber estas cosas. Se las tienes que contar. Entonces, es la manera en la que nosotros interactuamos con los datos, con negocio y con los empleados. Genial. Ahí, en esta línea, Luis, sí. Ahí os quiero compartir experiencias. No os puedo decir el nombre de las empresas, pero sí que muchas compañías, y el modelo COVID nos ha puesto en entornos distribuidos, conocer el conocimiento y tener ese mapa de capacidades de tu compañía es muy importante. En una pequeña empresa, una pyme en donde son 2 empleados o eres un autónomo, tienes muy claro cuáles son tus capacidades, pero cuando a día de hoy la empresa tiene 5, 6 o 15 empleados, saber las capacidades de tu personal, tenerlo en un repositorio democratizado y que todo el mundo sepa qué sabe cada persona, qué capacidad tiene, es muy importante. Y no solamente un repositorio donde se deja el currículum vitae y su historial académico, sino que debe ser un repositorio activo. Nosotros planteamos desde ASECO una metodología de que tengas un repositorio donde mida la parte profesional, la parte social y el engagement de ese empleado, donde todo empleado sea valorado y reconocido socialmente y profesionalmente por sus empleados. De tal manera que cuando tú buscas una interacción con un compañero tuyo, no está solamente viendo su perfil académico y el perfil que tiene en esa compañía,
sino que tiene el reconocimiento de sus empleados. Entonces todos los empleados, por ese reconocimiento personal que quiere cada empleado, intentará mejorarlo. Hay un apartado muy importante dentro del término dato y tecnología, donde cuando hay una tendencia donde pensamos que con la tecnología se resuelve todo. No. Nosotros somos una pieza más de este puzzle donde podemos aportar herramientas, pero hemos llegado a situaciones donde el CIO, el director de informática, parece que es el director de negocio y de recursos humanos, y recursos humanos se ha quedado solo para hacer procesos de selección. Yo creo que llega un momento en donde nos estamos dando cuenta que el talento y las personas hay que empoderizarlas dentro de la compañía. Entonces, recursos humanos no va a ser solamente el de las nóminas o el de selección, tiene que ser el que ponga en marcha ese engranaje buscando aliados dentro de la compañía. Un aliado suyo será tecnología, pero no va a ser la pieza clave. La pieza clave va a ser tus empleados, cómo los empoderices con la tecnología, cómo ellos, teniendo acceso y democratizando ese dato, puedan sentirse útiles a la compañía. Eso es muy importante. Llegamos a compañías donde están alineados todos los empleados delante de un terminal y llega un CEO maravilloso y dice, voy a poner un CRM. No. Tiene que haber políticas de engagement, democratizar, empoderizar. Como has dicho, la experiencia del empleado. Y la experiencia del empleado cuenta cada empleado en la compañía. Somos personas, no somos máquinas. Eso también se lo digo a todo el mundo. Y por digitalizarme o darme herramientas no voy a ser mejor. Son bajo políticas. Perdona. No, aquí al hilo de lo que estabas contando, porque cuando hablamos de tecnología y tecnologizar procesos o automatizar procesos, lo primero que sale, entonces al final, pues esto los empleados lo ven como una barrera porque es el enemigo. Están automatizando las tareas que yo estoy haciendo en mi puesto de trabajo, van a tardar nada menos en poner a un consultor, a medir los tiempos en el que hacemos determinadas cosas y dentro de poquito habrá un robot como los que tenemos por allí que me va a quitar el puesto de trabajo. Entonces tenemos que, y estoy totalmente de acuerdo contigo, tenemos que ser lo suficientemente hábiles para ver cómo la tecnología nos puede ayudar a ser más eficientes. Cómo podemos hacer más inteligentes a nuestros empleados quitándoles de las tareas que no aportan ningún valor o al empleado, al cliente interno, al propio compañero de trabajo o al cliente externo. Pero al final, muchas veces desde las propias organizaciones se ve la tecnología, desde los empleados de las organizaciones se ve la tecnología como el enemigo porque están pensando en que los robots van a quitar el puesto de trabajo. Y entonces, en una fábrica, eso pasó hace tiempo. Pero en el sector turístico, la máquina, a día de hoy, dentro de 20 años no sé, pero a día de hoy la máquina más eficiente que existe para tratar con una persona que normalmente es de una cultura distinta a la que tú estás ofreciendo, es otra persona. Y tendrá que avanzar muchísimo la tecnología para conseguir una máquina más eficiente que una persona atendiendo en el front office a otra persona. Oye, ¿y cómo lavamos los platos? ¿Y cómo cogemos y automatizamos los datos que te dan del DNI? ¿Y cómo conseguimos que el carrito de la camarera de pisos pese menos y vayamos? Eso ya lo harán las máquinas. Pero en el sector turístico, donde el servicio, el trato, la experiencia con otra persona es lo básico, yo creo que será de los sectores donde más tarde llegará la máquina para, oye, estuve fantástico en un hotel donde estaba todo lleno de robots. Yo llegué allí, no hablé con nadie, metí mi tarjeta de crédito por una ventanilla como un cajero automático, me reconocieron, me dieron una llave, me vi en un sitio. Dice, esa será fantástica, una experiencia fantástica para un nicho muy pequeñito de clientes japoneses frikis que no salen de su habitación de casa en 2 años. Cuando salen de la habitación de casa no quieren ver a nadie porque es que son frikis. A día de hoy el turismo que conocemos, te digo, dentro de 20 años no lo sé, pero a día de hoy al menos el sector turístico requiere de experiencias y las máquinas más eficientes para dar experiencias son otras personas. Por eso ese miedo que tenemos de la tecnología nos va a... No, que en el sector turístico va a llegar mucho antes a otros sectores. Lo vamos a ver. Me gusta mucho escuchar esto. Sí. Solo por contestar. Nosotros, bueno, yo estoy aquí, estoy con la estrella de la Comunidad de Madrid y somos los que hemos desarrollado un robot. Lo sé. Tenemos un robot de inteligencia basada en inteligencia artificial y modelados de Machine Learning. Y yo lo dejo, la tecnología, no podemos humanizar la tecnología. No podemos crear robot porque la tecnología, todo lo que intenta la tecnología sustituir a un proceso humano, fracasará. Lo que nos está diciendo el sector y lo que nos está diciendo nuestros procesos es que cada vez más queremos el touch humano.
No Pues más queremos. ahora, después de Claro. una pandemia de un año, Sí. joder. Bueno, en ese sentido, y además muy unido a todo lo que estés contando de negocio, tecnología, personas, que al final la tecnología y el dato tiene que estar al servicio del negocio y de las personas. Nosotros durante este año desarrollamos una herramienta de pulso emocional precisamente para medir y ayudar, porque nos encontrábamos dentro de las organizaciones que parte de los resultados que no estaban llegando al éxito tenía que ver por la situación emocional de sus empleados. No tenía que ver con el dato, si he tomado una decisión estratégica mejor o peor, sino cómo están por una situación pandémica todo mi colectivo de empleados. Y a partir de ahí el dato sí que le ayuda, pero le ayuda a la persona. Es decir, ¿cómo estás? Te pregunto, ¿qué tal? ¿Qué te pasa? ¿Cómo estás en este momento? Y a partir de ahí sí que puedo empezar a incluir herramientas que me ayuden a pasar de esa situación a otra mejor. Sí que dejo una advertencia al sector que la tecnología es un potenciador de las capacidades de esa compañía. No vamos a conseguir las empresas tecnológicas milagros. Y sí, porque llegamos a muchas compañías y piensan que vamos a poner una herramienta de RPA, inteligencia artificial, un chatbot, dashboard, ponemos todos nombres ingleses, que eso es muy importante, palabras inglesas, y piensan las compañías que va a cambiar su negocio de la noche a la mañana, que van a obtener el mundo online, voy a duplicar por 10. Digo, no, tu negocio depende de tus personas, de tus estrategias y de tus estrategias nominales, no tecnológicas. Sí que puedes mejorar, podemos potenciar, pero nunca vamos a sustituir a las personas. Y os lo digo desde una empresa que nos dedicamos a hacer inteligencia artificial y que tenemos un robot que podéis hablar con él y es igual que hablar con Siri, pero siempre lo dejo claro, jamás se podrá sustituir a una persona. Es más, las grandes cadenas hoteleras en sus hoteles top, por decirlo, premium, eliminan la robotización porque la gente espera una persona. Ya, claro. Sí, la tecnología nos tiene que acompañar, ¿no? Que es un poco el mensaje que estamos dando, y los datos nos tienen que acompañar. Tenemos que tener estas habilidades, ¿no? Para que realmente podamos acoger la tecnología, y estas son, muchas veces ha salido hoy a lo largo de la mañana el tema de las soft skills, que cada vez son más hard skills, porque bueno, o sea, no sé vosotros, pero cuesta la vida aplicar inteligencia emocional, empatía en muchos casos, ¿no? Entonces, ¿cómo lo hacemos esto? Es decir, tenemos la parte de la tecnología, sabemos que la tenemos que acoger los datos, el sector es un sector de experiencias, la trayectoria, hemos sido en la parte de talento muy buenos en esta parte de experiencias y en promoción, se ha hecho mucha promoción, pero claro, poco a poco tenemos que ir adquiriendo esto, ¿no? De alguna manera. Entonces, desde estos departamentos, que sois los que tenéis el reto, ¿cómo hacéis me consta que la tecnología también te acompaña con ese digital onboarding que decíais, ¿no? Sí. Hay una serie de procesos que se pueden trabajar. Exacto, la parte tecnológica la puede aportar Luis muchísimo mejor, pero efectivamente, y también como decía Gemma, por la pandemia, de repente nos encontramos, yo creo, todas las empresas, ¿no? En marzo del año pasado, tengo que seguir incorporando empleados. Claro. En virtual, 100% virtual. ¿Cómo hago el onboarding? ¿Ahora qué hago? O sea, ¿dejo de contratar? O sea, claro. ¿Cómo lo hago? ¿No? Y ahí, pues gracias a esas herramientas, pero también nos hemos tenido que autocrear y generar nuestros propios modos, ¿no? Entonces ahí, pues nosotros, por ejemplo, pues comentaba antes, ¿no? Que estábamos en relación con el onboarding, por ejemplo, enganchando al candidato desde antes de empezar en la compañía y ya marcando ese itinerario que desde la propia tecnología le va a ir diciendo, primera semana de empleo tienes que hacer esto, segunda semana has hecho este check-in, tercera semana has hecho lo otro, y le va marcando el recorrido, ¿no? Le va guiando, más allá de que haya también pues videoconferencias o haya sesiones virtuales o presenciales para hacer ese onboarding. Y eso también te va, el tener esas herramientas detrás te va a permitir ver dónde se están enganchando, qué parte no está funcionando bien o cuáles de esas hay que reforzar. Le he mandado un para que haga este check-in y no lo ha hecho, no lo ha conseguido, porque es que esa herramienta de check-in no funciona bien. Tengo que modificar eso, ¿no? Pero hablamos de onboarding, hablamos de inteligencia artificial para recruitment y está vivo en todos los procesos de la compañía al final, ¿no? Performance, desarrollo, en todos los procesos. Hay una aplicación que lo bueno sería encontrar ese soporte tecnológico adaptado a tu cultura y a tus valores, que va a ser tu partner, y ahí es el gran reto
todas las empresas grandes y pequeñas, pero una empresa, por ejemplo, matricial y estructurada en centros de excelencia, como puede ser American Express, ¿no? Pues es muy difícil encontrar una única herramienta que dé servicio a todas las áreas, no ya te digo de la compañía, te digo de recursos humanos, ¿no? Entonces ahí pues volvemos al reto de cuál es esa fuente de datos fiable de la que tenemos que ser todos, alimentarnos de ella, y cómo los distintos, por ejemplo, centros de excelencia, compensación y beneficios, tienen sus propias herramientas, pero al final tiene que hablarse con la más genérica. Y para mí ese es el gran reto, ¿no? La potencia de ese tipo de estructuras, la capacidad que tiene de especialización, pero nos plantea el reto de quién es nuestro partner, quién nos acompaña para ayudarnos en esas capacidades detrás, ¿no? Esta visión me parece muy interesante porque yo creo que lo que venimos a poner sobre la mesa también es que, vale, tecnología, sí, yo tengo un partner tecnológico, pero oye, tiene que entender también de mi cultura y esto tiene, y ahí entra a lo mejor Talengo. Tienes al final que entender la cultura del cliente y el talento que tiene que haber en la organización. Yo con lo que decías, hay una parte muy importante, estamos hablando de datos. Es imprescindible, es importantísimo dentro de las organizaciones. Estamos hablando de tecnología de soporte, de procesos globales que después podemos aplicar de manera genérica. Pero es verdad que cuando hablamos de desarrollo y ¿qué hacemos con el talento a partir de ahora? Bueno, pues hay competencias que yo creo, hay skills que van a ser básicas. La capacidad de aprender a aprender va a ser básica, la flexibilidad va a ser básica. Cada vez vivimos en entornos donde nos tenemos que adaptar, entonces tenemos que saber medir eso. Pero después en la parte de desarrollo, cuando hablamos de programas de desarrollo acelerado y cómo yo llevo a mi organización a ese punto, curiosamente, por muchos datos que tengamos, por mucha tecnología, a nosotros personalmente los programas que mejor funcionan en nuestros clientes son programas de mentoring. Y en el sector turismo es básico, porque desde una recepción donde realmente tiene que ver qué hace su compañero hasta un puesto directivo, donde le tienes que acompañar, llevarle de la mano y contarle cuál ha sido tu experiencia, cuáles han sido las barreras, cuáles han sido los logros. Y esos son realmente programas que ayudan al líder de la organización a llegar al punto donde quiere estar. Qué bueno. Sí, Álvaro. Ahondando aquí, cuando estamos en el proyecto europeo para mapear las capacidades y las competencias que hay, estaban las capacidades digitales, las capacidades verdes, las green skills y las soft skills. Y a la hora de valorarlo, oye, ¿con qué criterio valoramos? Pues según el criterio ESCO europeo, que valoras del 1 al 7 y tal y cual. Y entonces lo querían asimilar a cuál es el nivel, el grado que tienes que dar. Esto es un grado universitario, esto sería un máster universitario y tal. Y nos ponemos a hablar, y las soft skills, oye, no son críticas porque de las digital y de las green se habla mucho, son técnicas, tienen que ver con temas técnicos y tal, y las soft skills, ahí va, es que para hablar cuál es tu capacidad de empatía, de aprender a aprender, de tal, esto se da en el colegio, ¿no? Yo no puedo enseñar a un señor de 35 que está haciendo un Executive MBA qué es la empatía. Si un Executive MBA no tiene empatía, pues lo he dicho antes, le puedo dar muchos cursos de empatía, pero por favor voy a contratar a uno que sea un poco empático de llegada. Se puede trabajar, si no, se puede trabajar, pero y son las típicas, las soft skills. Las grandes organizaciones están invirtiendo ahí. O vienes de fábrica con soft skills bien imbuidas dentro, o si no, tienes que tener unos planes de desarrollo muy concretos, porque enseñar a ser empático a un tío que técnicamente es un fiera y toma las decisiones como un hacha, pero deja cadáveres por el terreno, todos los que hagan falta y más, enséñale a ser empático, que eso es complicado. Qué buena la palabra. Disculpar, porque Álvaro no nos puede acompañar más rato. Oye, así que muchas gracias por estar con nosotros. Tiene otro panel, así que continuamos. Qué buena la palabra aprender. Disculpas, aprender, ¿no? Sin duda. Yo soy una empresa tecnológica y nuestras tecnologías cambian cada 6 meses, aunque os parezca increíble. Uno de los elementos que más valoramos para personas que se incorporan en nuestros equipos no es su experiencia profesional, no, llevo 20 años trabajando en IBM, DB2. No, lo que más se valora es la capacidad, la plasticidad de aprender de esa persona. El interés que muestra el profesional. Cuando llego a una reunión me siento, y seguro que nos pasa, ¿tú quién eres? Soy Digital Workplace, Director Managing, y luego llego con otra persona en esa misma reunión y soy Director de y otro soy Managing, y yo me identifico y digo, yo soy el becario. Digo, porque tengo una capacidad que no tenéis vosotras, que es aprender.
en relación a las aportaciones que has dicho, que me parecen muy interesantes, la parte de digital onboarding en sectores donde hay una estacionalidad que hemos hablado antes, donde determinados momentos del año incorporamos a muchos trabajadores por campañas, por el sector turístico, por dependiendo, Navidad, verano, invierno, primavera. Una de las casuísticas que nos hemos encontrado en varios clientes es que ese modelo de onboarding necesitan digitalizarlo por la casuística de la situación COVID, pero sobre todo porque cuando entre el trabajador en la empresa debe estar ya formado. Tiene que empezar a ser productivo antes de empezar. Que cuando se incorpore esa persona a la compañía sepa ya de los procesos, sepa ya las relaciones, sepa la casuística singular de cada compañía, sepa exactamente a quién tiene que preguntar y cómo. Porque necesitan que esa persona esté operativa en el minuto cero. No que tarde un mes y medio en aprender los procesos, porque en 2 meses hemos acabado la campaña de verano. No me vale que el recepcionista sepa cómo funciona la recepción a finales de agosto o septiembre, porque en ese momento cierra el hotel. Tiene que saber desenvolverse en los procesos tan complejos y singulares de cada compañía en el minuto que se incorpora. Y ahí sí que la digitalización y las herramientas pueden ayudar, que no hacer, ayudar a las compañías a generar esos modelos de onboarding del empleado antes de que el empleado se incorpore. Eso por un lado, y por otro lado a no tener que repetir ese onboarding tan pesado, que por un lado optimizamos el tiempo, donde yo siempre identifico el onboarding del directivo y el onboarding de la señora de la limpieza. Como la señora de la limpieza da igual, ¿cómo que da igual? Como tenga la recepción sucia, no da igual. La fuerza de una compañía depende de lo cuidado que tengas a tu eslabón más débil. Ahí se ven las grandes compañías y ahí se ven las compañías que triunfan. Y con la digitalización del onboarding, lo que se consigue es tener un onboarding perfecto para cada empleado. María, no sé si antes querías decir algo que me ha parecido... Sí, quería retomar el tema del liderazgo que ha comentado Álvaro, ¿no? Y bueno, y de las capacidades que cuentas también, ¿no, Gema? De las nuevas capacidades que al final lo que necesitamos. Y es que es verdad, en estos entornos VUCA, ¿no? que llamamos, es lo que necesitamos. Y yo creo que aquí el estilo de liderazgo, y aquí tú eres la experta, Gema, pues yo lo ligo, ¿no? Ese estilo de liderazgo también lo ligo con el dato y con skills. ¿Por qué? Porque en un entorno pues tan volátil, tan cambiante, tan incierto, etcétera, y tan lleno de datos, donde hay una avalancha, tenemos que empoderar a los empleados con los datos, con estas capacidades, y el modelo de liderazgo es totalmente distinto al modelo que había antes. Entonces el líder tiene que ser un líder que apoye, que acompañe, pero es que el líder es el propio empleado, ¿no? Por lo tanto, para dar esas herramientas necesitamos ese estilo de liderazgo, y para mí es fundamental, ¿no? Estos modelos de liderazgo que se pueden desarrollar, que decía, ¿no? El compañero decía, pero es que si no es empático no lo es. Bueno. Efectivamente, ahí se puede trabajar mucho, porque al final es un cambio cultural. Y ese cambio se puede hacer, obviamente, cada uno tendrá mayor o menor adaptación o flexibilidad para llegar a determinados niveles, pero ese es un cambio que es real, y que las empresas lo están haciendo. Y las que no lo consigan o tengan más dificultades, pues tendrán más dificultades también para mantenerse, ¿no? O sea, que para mí este liderazgo con el dato también me parece que aquí hay una conexión importante. Yo creo que habéis dado aquí también un punto muy interesante, y es que enlazándolo con lo que Álvaro nos ha dejado ahí de lo de empático, es decir, el sector turístico, y aquí bueno, habrá opiniones de todo tipo, pero yo os digo lo que conozco, no ha trabajado tanto las soft skills, es decir, se daba por hecho, ¿no? Que la parte esta de la empatía, de todas estas que tenemos en mente muchos de nosotros, se daban por hecho. Entonces el sector tiene un largo recorrido aquí porque precisamente eso afecta a lo que es el día a día a nivel interno, ¿no? Pero también a nivel externo. Un ejemplo lo tenemos con Fitur Talent. Este es el segundo año que se habla de talento en el sector turístico. Yo soy un poco crítica con esto, pero creo que hay que alzar la voz en estos foros, y es cuando hay que decir las cosas, ponerlas sobre la mesa para empezarlas a trabajar, ¿no? Y yo creo, una de las cosas que me quedaba en la línea de lo que estabais diciendo, y yo creo que, y lo dije el año pasado, vuelvo porque creo que no ha cambiado mucho, y si no, pues que alguien nos comente por dónde van los tiros, pero yo creo que el sector busca
human y leaders, ¿no? Que se dicen humanos, pero digitales y líderes. Porque el líder, estoy de acuerdo contigo, no tiene que ser únicamente un perfil. No. Todos tenemos que ser líderes y alzar la voz, ¿no? Y en este ámbito yo creo, y de la escucha activa, a mí me gustaría saber también, Gemma, cómo estas soft skills se miden, si es que se están midiendo, porque realmente tenemos que ver, ¿no?, de dónde partimos con el dato, como tú has dicho muy bien, y qué podemos hacer para mejorar, ¿no? Sí, bueno, hay multitud de herramientas de medida y en función de qué competencias tengamos encima de la mesa va a haber unas u otras. Vamos a tener test, cuestionarios y después vamos a tener todo tipo de pruebas, casos, roleplays, en el que el directivo o el líder de una compañía tiene que resolver un caso y un consultor experto está mirando cuáles son las skills y en qué nivel las pone en marcha. Y esto lo hacemos basándolo en comportamientos o en conductas que son observables. Esto de manera genérica. Yo, como bien dices, yo creo que hay recorrido, que hay mucho recorrido, que quizá dentro del sector ha habido una preocupación muy importante en ese front, en esa primera cara, en esa llegada a la recepción de un hotel, esa llegada a un sitio donde tengo a alguien que me recibe, y quizá las skills no se han trabajado en la parte trasera, ¿no?, dentro de casa. Y eso sí que puede dar un cambio a futuro, porque los líderes deben definir la estrategia y para definir la estrategia deben contar con estas skills. Ahora mismo se habla mucho de sostenibilidad en todo, en el sector, con muchísimas cosas, huella, etcétera, pero se habla de sostenibilidad y necesitamos líderes sostenibles, líderes que innoven. Por supuesto, porque necesitan cambiar, adaptarse y pensar un poco fuera de lo que hacen en el día a día. Necesitamos líderes que estén bien con ellos mismos. Toda la parte wellness y de bienestar y oye, yo me tengo que sentir bien, porque para tener esa empatía, pues tengo que estar bien. Y luego líderes inclusivos, esos líderes que tienen en cuenta la inteligencia colectiva que hablabas antes, eso que nos hace ser mejor cada día. Y yo creo que si conseguimos dentro de las organizaciones tener líderes con estos perfiles, conseguiremos bajar la estrategia a la organización y conseguir los retos estratégicos de futuro. Ahí en ese punto y es un pensamiento desde empresas tan agile, tan scout como son las tecnológicas, que nos estamos todo el día abordándonos proyectos. Yo dejo esta pregunta a todo el mundo, ¿no? ¿Necesitamos líderes o necesitamos mejores personas? Porque un equipo no te lo da un jugador. Un equipo de fútbol no te lo da solo un jugador, te lo dan los 11. Yo prefiero tener 11 jugadores normales que solo tener un delantero. Y yo desde el mundo tecnológico, donde estamos apostando no por un liderazgo donde hay una persona que lidera. Ese modelo, como habéis muy bien dicho ambos, ha cambiado el mercado. Ya no estamos en estructuras piramidales donde hay una persona que manda y el resto acatan. El modelo que proponemos tecnológico dentro de ASECO es un modelo donde es horizontal, todo el mundo está empoderizado y lo único que puede permitir el dato es ayudar a estar organizados. No va a dotar al empleado de la espada de Excalibur o una varita mágica, ¿no? La tecnología lo único que puede ayudar es a organizar la compañía y a orientarlos a la única estrategia, y cada persona debe ser empoderizada para que se sienta líder del equipo. Y esos son los equipos que funcionan, donde no están liderados por una única persona, sino que todo el mundo se siente líder. Yo creo que ese es el change que hay ahora dentro del mundo. Y donde debemos hacer horizontal las compañías. Y esas compañías que están, cuando arrancan y son tan horizontales, crecen. Y cuando se estructuran de una manera muy verticalizada, se enquistan, se agarrotan, y es muy difícil, la verdad. Bueno, esta es la pregunta que hago. ¿Qué buscamos, líderes o personas? Mira, totalmente de acuerdo. Las organizaciones planas son organizaciones de éxito. El tema es que en tecnología es fácil, en otros sectores y en turismo no es tan fácil. No es tan fácil. Entonces, al final, tenemos que buscar modelos mixtos que nos haga tener las compañías más ricas posible. Correcto. Está claro. Yo creo que además lo de mejor persona está intrínseco en ser líder, ¿no? El líder no es visto como un jefe, es una persona que realmente arrastra, esto lo sabrás tú mucho mejor que yo, Gemma. Así que nada, se nos agota el tiempo y la verdad es que me da pena porque estaríamos aquí de charla
todos un buen rato, pero sí me gustaría cerrar a lo mejor con un titular, se pide, o bueno, lo que queráis contar un poco respecto a esto que hemos denominado People Analytics. Es decir, creo que es la primera vez que hablamos de talento y dato y de cómo podemos hacer para realmente mejorar, ¿no? Porque se trata de eso, el dato lo que te da es información para hacer las cosas mejor. Entonces, a mí me gustaría que con grandes líderes del sector con los que hoy hemos tenido la suerte de estar aquí, pues lancéis un mensaje a todos los que nos están escuchando aquí en sus casas o puestos de trabajo en este ámbito, y hacer un cierre simplemente en este sentido. Así que, quien quiera, María, tú misma, si quieres. Sí, no, yo plasmar el reto que hay por delante, que para mí lleva sin lugar a dudas por un cambio cultural, ¿no? Y esto es algo que es posible, el cambio cultural se puede hacer, y que la tecnología, la digitalización, toda la innovación, todo el uso del dato se ponga a servicio de las personas. O sea, la parte humana no debe perderse nunca y debe ser al servicio de las personas. Muy bien, muchas gracias. Sí. Gemma. Pues las compañías tienen que ser valientes, ver los datos que tienen, analizarlos, ponerlos en marcha y hacer un seguimiento de los mismos. Y por supuesto estoy absolutamente de acuerdo con María. Es que tiene que ser al servicio de las personas porque no puede ser de otra manera. Muchas gracias. Y bueno, Luis. yo desde una compañía tecnológica que estamos todo el día con datos, primero recalcar que el dato es un medio, no es un fin, importantísimo, y no es cuestión de medir, sino de mirar aquel dato que ataque a tu core business. Medir por medir no tiene sentido. Y se lo decimos a las compañías. Creo que estamos en un momento muy importante y aquellas compañías que no se transformen, no es que se van a transformar más lentos, no se van a transformar, van a desaparecer. Por lo tanto, como dicen en mi pueblo, soldadito a andar. Genial, Gracias. pues muchas gracias. Únicamente decir que, bueno, con todo lo que nos habéis aportado, desde Tourism Data Driven Solutions, que nosotros apostamos tremendamente por el dato, creo que sí que es el momento de poner, es decir, las personas, el talento del sector turístico a través del dato, ponerlo en valor. Yo creo que es el camino que tenemos que seguir, y aquí estamos eternamente agradecidos de que estéis en esta segunda edición con nosotros y nos hayáis ayudado a poner en valor esto, para que la gente en sus casas o aquí pues empiece a pensar cómo hacerlo, porque yo creo que de estos foros siempre tienen que salir acciones, no sirve hablar por hablar, ¿no? Así que nada, muchísimas gracias de nuevo y esperamos seguir contando con vosotros en futuras ediciones. Bueno, Gracias. Gracias, hasta luego. Gracias. Nos movemos. Bueno, como yo estoy conduciendo el acto también, únicamente deciros que ahora pues unos minutos porque vamos a entrar con un siguiente panel, entonces el tiempo en que vamos a cambiar micros y demás, tenemos a continuación, son las 4:30 aproximadamente.